convencido de que Dios no solo quiere usar a una persona, sino que Dios quiere usar a todo su pueblo. Amén. Yo soy convencido de eso. Yo quiero que usted busque el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Yo soy convencido que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, a todos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Ya tiene, busque todo su Biblia. Como prefacio dice ahí, mire lo que dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios. David intentaba llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Usted puede tener la presencia de Dios. Quiero que escuche esto antes de leer la Biblia. Pero quiero que usted aprenda a llevar la presencia de Dios a otro lugar. Eso le voy a enseñar hoy. Dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Bala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en un collado. Y Usa y Ahiob, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahiob iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios en aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo. ¿Cuánto? Dígalo fuerte. ¿Cuánto? ¿Y qué más hizo? ¿Qué más dice? Dígalo fuerte. Y bendijo a Obed Edom y a toda su casa. Hasta ahí la palabra de Dios. Quiero que entienda algo. Quiero que me ponga atención. El arca de Dios fue robada por los filisteos. Cuando usted lee la historia de Samuel capítulo 1, dice que el pueblo salió a la guerra con los filisteos, y los hijos de Elí, sacerdote de aquel tiempo, llevaron el arca a la guerra. El arca es símbolo de la presencia de Dios. Y cuando llevaron el arca, dice que los filisteos capturaron el arca, murieron los hijos de Elí, y dice que el pueblo estuvo en gran lamento y en gran llanto a causa de la presencia de Jehová. Entonces, cuando los filisteos llevaron el arca a su tierra, dice la Biblia que pusieron el arca de Dios delante de los dioses de los filisteos, de Dagón.
Y al siguiente día que ellos iban a ver el arca, dice que los dioses de ellos estaban mancos y estaban cojos. ¿Por qué? Porque Jehová los había cortado a cada uno de ellos. Entonces, cuando sigue leyendo la historia bíblica, usted se da cuenta que el pueblo de Israel les comenzaron a enfermarse, comenzaron a caerles tumores, comenzaron a caerles enfermedades. Entonces los sacerdotes de los filisteos le dicen al pueblo que devuelvan el arca, porque todo lo que estaba aconteciendo era por causa del arca de Dios, era por causa de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces es ahí que los filisteos toman la decisión de poner el arca en un carruaje, en vacas, y mandarla, devolverla. Entonces la devolvieron. Y cuando David se enteró que el arca de Dios había sido devuelta, entonces es ahí que David, como rey, dice David: voy a traer el arca de Dios, voy a traer el arca, voy a traer la presencia de Dios a mi casa. Estaba en un lugar y de ese lugar tenía que ser transportada a otro lugar. Dígale que está a su lado: Dios quiere que transporte la presencia de Dios. Dios quiere que tú lleves la presencia de Dios a otro lugar. Si usted tiene la presencia de Dios, usted tiene que aprender a llevar la presencia de Dios a su trabajo, a su casa, a su hogar, a su familia. Porque es importante que, ¿por qué, pastor? Porque es la presencia de Dios la que va a traer bendición a cada uno de nosotros. Cuando el arca dice que estaba en casa de Obed-Edom Geteo, dice que Jehová comenzó a bendecirlo, una bendición sobrenatural. Comenzó Jehová a prosperar la casa de este hombre, sus siervos, todo lo que este hombre tenía era prosperado, bendecido. ¿A causa de qué? A causa de la presencia del Dios Todopoderoso. Y usted tiene que entender algo, que es la presencia de Dios la que va a traer bendición a cada una de nuestros hogares, a cada una de nuestras familias. Es la presencia de Dios la que va a soltar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Si dice gloria a Dios, usted puede tener la presencia de Dios, pero lo importante, lo que quiero enseñar es que usted tiene que llevarla a otro lugar. ¿Está conmigo? Mira, hermano, hay gente que cuando predica en la iglesia, esto lo digo con todo el respeto, hay gente que cuando predica en la iglesia, hermano, la presencia de Dios se manifiesta. Pero cuando le invitan a predicar a otro lado y usted le pregunta: ¿y cómo te fue? Ay, es que no pasó nada, dice. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender ¿a qué? A trasladar la presencia de Dios en otro lugar. ¿Está conmigo? Entonces la presencia de Dios no solo está en la iglesia. Usted viene a la iglesia, usted ora y usted me dice: pastor, estaba orando y la presencia de Dios me ministró, lloraba. Pero cuando llegué a mi casa y me levanté a orar en la madrugada, no podía orar. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a transportar la presencia del Dios Todopoderoso. Usted me dice: pastor, en la iglesia yo voy a la congregación y de repente Dios, siento algo, siento la presencia de Dios, siento la bendición de Dios. Pero esa presencia tienes que transportarla, tienes que llevarla a otro lugar. Y eso quiero que usted entienda. David la quería llevar, David la quería transportar a otro lugar, pero David no pudo llevarla, la tuvo que dejar en un lugar encargada, porque no pudo llevarla a donde él quería llevarla. Usted tiene que entender que usted tiene que llevárselo, repito, la presencia de Dios. Pastor, yo tengo mi negocio, tengo mi empresa, pero las cosas en mi negocio no marchan bien. Quiero que entiendas que tienes que llevar la presencia de Dios a tu empresa, a tus trabajadores, para que la presencia de Dios traiga bendición a tu casa, traiga bendición a tu negocio sea prosperado. ¿Por qué? Porque llevaste, transportaste la presencia del Dios Todopoderoso. Nosotros le decimos: pastor, quiero que alguien venga y me unja mi casa, mi hogar, mi negocio. Sí, pero tú tienes que aprender a transportarla, tienes que aprender a llevar la gloria de Dios donde quiera que tú vayas. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pregúntale al que está a su lado: ¿crees que puedes hacer eso? Pregúntele: ¿crees que puedes hacer eso? David no pudo hacerlo. ¿Me está entendiendo?
David quiso hacerlo, pero no pudo. No pudo hacerlo. La dejó nomás en casa de Obed-Edom. Llevaba el arca, venía alabando, venía glorificando a Dios. De repente dice que cuando el carruaje se iba a caer, Usa pone la mano, y cuando pone la mano cayó muerto. Hermano, ¿por qué cayó muerto? Entonces se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien delante de la presencia de Dios. Entonces entendió el mensaje de Dios, que era Dios que estaba tratando con él. ¿Sabes qué significa Usa? Usa significa, en hebreo significa fuerza. Usted no puede llevar la presencia de Dios con su fuerza, porque no es con fuerza humana. No es a la fuerza que nosotros vamos a llevar la presencia de Dios. Si tu presencia no está aquí, yo me voy a otro lugar. No es a la fuerza. ¿Me está entendiendo? No pudo llevarla. ¿Por qué? Porque la estaban llevando a ¿cómo? A sus propias fuerzas. ¿Cuánta gente quiere llevar la presencia de Dios en sus fuerzas? ¿Cuánta gente dice: yo no necesito congregarme, yo no necesito orar? Y usted ve gente que habla de Dios, que predica, profetiza, pero nunca se congrega. ¿De qué me está hablando entonces? Que estamos llevando ¿qué cosa? La presencia de Dios ¿a dónde? En nuestras propias fuerzas. Usted tiene que entender que Dios, escuche esto, fue Dios que no permitió que David lleve la presencia de Dios a otro lugar. Porque cuando Usa murió, quien mató a ese hombre fue Dios. ¿Está alguien conmigo acá? Dios no lo permitió que lo lleve, porque Dios es el que permite que su presencia tú la transportes y tú la lleves donde Él quiere que te lleves. Entonces Dios no permitió. ¿Por qué no permitió Dios, pastor? Porque lo estaban llevando a la fuerza. La estaban llevando de una manera equivocada. Y la iglesia está llevando la presencia de Dios de una manera equivocada. Y mientras vivamos de una manera equivocada, no podemos llevar la presencia de Dios a ninguna parte, a ningún lugar podemos llevar la presencia de Dios. Ayod en hebreo significa hermanito. ¿Sabes? Cuando hablamos de hermanito y usted le pregunta a alguien: ¿cuántos hermanos tiene? Tengo 2 hermanos y un hermanito. Estamos hablando de ¿qué? De niños. ¿Está conmigo alguien? Entonces los niños no pueden transportar la presencia de Dios. Mira, había un niño transportando la presencia de Dios. Cuando hablamos de niñez, hablamos de inmadurez. Hablamos de una persona que no es madura. Entonces un niño estaba transportando la presencia de Dios, y un hombre que estaba llevando la presencia de Dios a su fuerza. Entonces Dios le dice: murió Usa, y Dios dice: no voy a permitir que mi presencia la lleven de esa manera. ¿Me está entendiendo? Y David, ¿está conmigo alguien? Versículo 9. Esto me impactó a mí. Versículo 9. Busque su Biblia. Temiendo David a Jehová, aquel día dijo, signo de interrogación: ¿cómo he de venir? Otra versión dice: ¿cómo puedo llevar el arca de Dios a mi ciudad? ¿Cómo puedo transportar? Comenzó a pensar. ¿Me está entendiendo? Se sentó, vio que Usa murió. Entonces David dijo: wow, temió a Dios. Entonces David dice: ¿cómo puedo llevar la presencia de Dios a otro lugar? ¿Cómo puedo llevar la presencia de Dios a otro nivel? ¿Cómo puedo llevar la presencia de Dios a otra dimensión? ¿Cómo podemos llevar la presencia de Dios? ¿Está conmigo? Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo la podemos llevar? ¿Me está entendiendo? ¿Se han preguntado cómo puede llevar la presencia de Dios? Recuerde que la Biblia dice que Dios nos lleva ¿de qué? De gloria en gloria. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor. Entonces la Biblia enseña que cada vez tiene que haber gloria nueva. La Biblia enseña que tenemos que llevar la gloria de Dios a otro nivel, a otra
dimensión. Entonces, para que usted entienda algo, la única manera de llevar la presencia de Dios era por medio de los levitas. Diga conmigo, levitas. ¿Cómo era la única manera de transportar, de llevar, de movilizar la presencia de Dios? Era por medio de los levitas. Los levitas son descendientes de Leví. Leví, tercer hijo de Jacob. Esos eran los levitas, las únicas personas que eran encargados de movilizar, de transportar y de llevar la presencia del Dios Todopoderoso. La única manera para, damas y caballeros, para mover o transportar la gloria de Dios es cuando usted entiende que los levitas venían de la descendencia de Leví. ¿Sabe qué significa Leví? Leví significa el que une a los suyos. Dile que está a tu lado: cuando aprendas a unir a tu familia. Oh, no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy predicando. Cuando aprendas a unir a los tuyos, entonces la gloria de Dios podrás transportarla. Creo que me equivoqué de iglesia. Queremos transportar la presencia de Dios, pero en vez de unirnos, estamos trayendo división a nuestros hogares, a nuestra familia. Entonces, si no podemos transportar la gloria de Dios, mientras no entendemos que somos llamados a unir a los nuestros, somos llamados a traer unidad, no división. Entonces, cuando usted entiende, si usted va a la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 2, estaban en el aposento alto los apóstoles, estaban todos unidos, unánimes, orando, buscando la presencia de Dios, y de repente la gloria de Dios cayó en ellos. Y cuando Pedro se levanta, lleva la gloria de Dios a otro nivel, donde comenzaron milagros, prodigios, señales. Entonces, ¿por qué, pastor? La gloria fue llevada a un nivel diferente, donde cosas que nunca habían ocurrido comenzaron a ocurrir, porque había gente unida, porque había gente que estaba trayendo unidad y restauración a las vidas, a los hogares, a las familias, a los matrimonios. Había gente que estaba trayendo, oh, santo el Señor. Dile que está a tu lado: mientras no unas a los tuyos, no puedes transportar la gloria. Es que, hermano, hay gente que en vez de unir, destruye. Y usted sabe que el único que destruye es el diablo. Que Dios lo reprenda. A mí no me gusta nombrar mucho ese bicho, pero tenemos que entender algo. David estaba llevando el arca, David estaba transportando el arca, y de repente dice David: muere Usa. Y David entiende el mensaje de Dios y entiende lo que Dios le estaba diciendo. Dios le estaba diciendo: no es la manera correcta lo que tú estás haciendo. Y David se pone a pensar: ¿cómo la transporto? ¿Cómo la llevo a otro lugar? Y de repente se acordó de la palabra. La Biblia dice que los únicos que podían transportar eran los levitas. Los únicos que podían llevar el arca era los levitas. La gente de la descendencia de Leví. No era otra persona, era solamente la presencia de Dios. La vamos a transportar, la vamos a llevar a nuestros hogares cuando aprendamos a unir nuestras familias. Por eso que cuando usted lee la Biblia, le dice la Biblia: la mujer queda viuda, el esposo profeta muere, queda endeudado, y de repente va donde el profeta y le dice: mi esposo era siervo tuyo, ha muerto y lo he dejado endeudado, ¿qué puedo hacer? Declárame que tienes en tu casa. Le dice: solo tengo una vasija de aceite. Ya, ve, une a tu familia. Mira, une a tu familia, presta vasija. Cuando tengas la vasija vacía, únete, cierra la puerta, enciérrate con tu familia. Cuando comiences a unir a tu familia, cuando comiences a caminar en una sola dirección, en un solo propósito, entonces la gloria de Dios pasa. Oh, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Toque a alguien y dile: no hay otra manera. Puedes tener la presencia, pero no puedes transportarla. ¿Me está entendiendo? Se lo repito: puedes tener la presencia, pero no puedes transportarla. Estaba la presencia, pero no sabía cómo llevarla a otro nivel. No sabía cómo llevarla a otros lugares. Si usted va a la Biblia, si usted me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 10, usted encuentra un hombre llamado Cornelio. Cornelio está orando.
De repente Cornelio, un ángel del cielo se le aparece. Hechos capítulo 10. Y el ángel le dice a Cornelio, versículo 2. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Escuche bien, con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y él mirándole fijamente, ¿qué le dijo? Atemorizado, Señor, ¿quién eres? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio, no cierre la Biblia, tenga la Biblia abierta, no la cierre. Cornelio hace lo que el ángel le dice. Cornelio solamente, si usted lee bien la Biblia, hasta el bautismo de Juan había escuchado. Cuando fueron a verlo a Pedro, Pedro regresa, porque el Espíritu Santo trata con Pedro, y el Espíritu le dice a Pedro, anda, no rehuses en ir, porque yo los envío a estos hombres. Y mientras Pedro fueron a buscar a Pedro, dice la Biblia en el versículo 24, vaya a su Biblia, versículo 24, ¿qué dice? Al otro día mandó a los empleados a buscar a Pedro. Se fueron los empleados, se fue un soldado a ver a Pedro. Y al otro día, dice que al otro día, entrando en Cesarea, Cornelio los estaba esperando. Mira lo que dice. Y habiendo convocado, ¿a quiénes? A sus parientes y amigos más íntimos, los había reunido. No cierre la Biblia, póngame atención. Mientras fueron a buscar a Pedro, Cornelio, ¿qué hace, pastor? Cornelio va a buscar a sus amigos, a lo más íntimo, a sus familiares, a todos sus vecinos. Los fue y los reunió. ¿Dónde? ¿Qué significa Leví? El que une a quién, a lo suyo. Entonces cuando Pedro regresa, ya estaban todos esperándolo, ya estaban todos unidos, ya estaba toda la familia unida. Y de repente Pedro aparece, versículo 44. Cuando Pedro aparece en esa casa, cuando Pedro aparece en esa familia, cuando Pedro aparece y ve que esa familia está unida, está Cornelio con todos reunidos, dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, que dice su Biblia, wow, ¿qué pasó? La presencia de Dios. Mira, los que andaban con Pedro se sorprendieron y ellos vieron algo poderoso y entendieron que Pedro había llevado la gloria de Dios a otro nivel. Porque recuerde que los únicos que habían recibido el bautismo eran los discípulos, eran los apóstoles. Entonces Pedro sorprendido, y cuando Pedro sale, dice que los discípulos le dijeron, ¿cómo tú puedes ir a predicar donde los gentiles? Le dice, cállese la boca. Me he dado cuenta que donde hay gente unida, donde hay gente que está unida, la gloria de Dios se manifiesta de una manera poderosa. La presencia de Dios cae porque cae. La gloria, alguien dice gloria a Dios a eso. Toca a dos personas, dile, solamente cuando unas a los tuyos. Pero dígaselo. Dígaselo. ¿Me está entendiendo la iglesia? ¿Cómo llevo la presencia en mi casa? Pastor, mi negocio se está quedando vacío. ¿Cómo llevo la presencia de Dios a mi negocio? Pastor, mi familia se mata como perro y gato. ¿Cómo llevo la presencia de Dios a mi familia? Estaba pensando en David, ¿cómo la traigo? Algo tengo que hacer. Los levitas, los que unen a los suyos. ¿Me está entendiendo? Los levitas, para poder transportar el arca,
Los levitas eran personas dedicadas, consagradas y entregadas. Eran los levitas. No puedes transportar la gloria de Dios si no eres dedicado a tu familia. Se fue a la iglesia, creo que me equivoqué, ¿no? Me equivoqué sí, la 28 Goyen aquí. Sí. No puedes transportar la presencia si no eres dedicado a tu familia. Si no eres entregado a los tuyos. Le voy a decir algo, se lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Hay familias que son peor que el perro y el gato. Perdónenme lo que le digo. ¿Cómo quieren la gloria? Explíqueme entonces. ¿Cómo quiere que la gloria de Dios se manifieste? Si usted va a la Biblia dice cuán bello y cuán delicioso es. Salmo 133, léalo mejor, léalo. Salmo 133, léalo, para que no diga que el pastor está inventando. Salmo 133 creo que es, ¿sí? ¿Sí, no? Búsquelo por amor a Dios, búsquelo. Ya tiene. Si tiene alguien a su lado que no tiene Biblia, compártale. ¿Qué dice? Mirad cuán bueno dice. Delicioso es habitar los hermanos juntos, empatar y puñetes. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta las bordes de sus vestidos, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Mira, porque allí, ¿qué dice? Envía Jehová bendición. ¿Quiere bendición? ¿Quiere que Dios lo bendiga? ¿Quiere que la gloria de Dios caiga en su familia? Aprenda a unir a los suyos. Aprenda a vivir como familia. Aprenda a vivir entre hermanos. No podemos vivir entre hermanos. No nos podemos vivir viéndonos las fallas, los errores. Todos tenemos fallas. Todos tenemos errores. No creas que porque el pastor, ¿cuál es el pastor de esta iglesia? No creas que porque el pastor de esta iglesia que es perfecto, es Superman, es Batman, es el hombre araña. No, todos tenemos fallas, errores, flaquezas y debilidades. No estamos para vernos las fallas ni los errores. Estamos para orar los unos por los otros. Estamos para pedirle a Dios que Dios obre en cada corazón y en cada vida. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El día que usted me muestre un pastor perfecto, le regalo el carro que tengo allá afuera. Solo Jesús, pues, claro. Pero aquí en la tierra nadie es perfecto. Pero tenemos que aprender a unir. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Ahí hay bendición. Habitar juntos en armonía, no en conflicto ni en pleito. No es que tú me dijiste y yo te dije que lleva y él trae y que el de aquí es asado. Ahí no hay bendición, ahí lo que opera es las obras de las tinieblas. Ahí no hay bendición. Ahí Satanás baila en una pata. ¿Cuántos tienen hermanos carnales? Alcen la mano. ¿Cómo se lleva con ellos? Le hago una pregunta. Aunque se porten mal, hay que amarlos. Le hago una pregunta. ¿Cómo se lleva con su esposo o con su esposa? Si oramos, si peleamos, Pedro dice que nuestras oraciones no
no llegan a la presencia. Ve el libro de Pedro capítulo 1 versículo del 3 en adelante.